Hola, esta es la clase 18 del curso de Introducción a los Estudios Históricos que dictamos en la Universidad de Panamá. La clase 18 está dedicada al tema las fuentes históricas de la historia universal. Así que la primera parte de esta clase le estoy incluyendo videos y material sobre estas clasificaciones de las fuentes históricas de la historia universal principalmente. Entonces, la última parte le estoy adjuntando un texto de Carlos Manuel Gastesoro, el historiador pionero en Panamá, dedicado a la sistematización de las fuentes históricas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En la primera parte, que son las fuentes para la historia universal y que también aplican obviamente a la historia de Panamá, que hace parte de la historia universal, se hacen dos grandes apartados o dos grandes divisiones, las divisiones básicas de las fuentes históricas, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las primarias son todas aquellas huellas del pasado, sus vestigios, que fueron producidos en el momento de aquel periodo histórico que se quiere estudiar. Pueden ser escritos, pueden ser orales, pueden ser iconográficos, si son fotografías o cartográficos, si son mapas, en fin, de distintas naturalezas. Igualmente en los secundarios. Las fuentes secundarias, que son aquellas que estudian a las fuentes primarias. Son un análisis, una reflexión, una interpretación de las fuentes primarias. A las fuentes primarias también se les puede llamar documentos de primera mano, porque no hay intermediarios entre esa fuente y el historiador. En el caso de las fuentes secundarias, se les puede llamar de segunda mano o fuentes indirectas, porque puede haber uno o más intermediarios entre la fuente primaria y el historiador de turno en el momento, porque puede ser que ¿no? varios historiadores han estudiado el mismo tema, ¿no? Y entonces el historiador está en el momento revisando todos estos estudios, pues tiene que tomar en consideración. Así que puede haber una cadena de intermediarios. Entonces, todas se pueden llamar secundarias o hay otros que le llaman terciarias, en fin, según la cantidad de intermediarios. Cada uno de estos grandes apartados, como hemos visto, primarias y secundarias, pueden tener también distinta naturaleza, como he mencionado al principio muy rápidamente, que pueden ser materiales, si se trata de objetos, monumentos, una piedra, una joya, en fin, ¿no? Son objetos. Pueden ser también escritas, si son, pues que han sido escritas ya sea en piedra o en papiros o en papeles, dependiendo del periodo histórico, si es muy antiguo, si es más reciente, y las tecnologías para escribir, etcétera. Pueden ser iconográficos, como hemos visto, pueden ser pinturas, pueden ser fotografías si es más reciente, en fin, ¿no? Tienen distinta naturaleza. Testimoniales, si es que es una persona que está narrando lo que vivió en su momento, en fin, son innumerables, ¿no? Las fuentes y muy diversas sus características, su naturaleza, y el buen historiador debe considerar todas las fuentes que están disponibles para estudiar su tema. Y por supuesto, con el caso de las testimoniales, que como vamos a ver, se prestan más a ser manipuladas, ya sea por intención o por imprecisión o por ignorancia de quien está dando ese testimonio, pues tienen más limitaciones porque se prestan pues más a la subjetividad de la fuente, ¿no? Sin embargo, eso puede subsanarse si existen distintos testimonios desde distintos puntos de vista sobre el mismo evento, entonces el historiador puede hacer un equilibrio ahí de intersubjetividades, si se quiere, ¿no? Pero esto permite dar una versión, un estudio más equilibrado y menos sesgado, ¿no? De algún acontecimiento en particular.
Esto aplica para todas las historias en todas partes del mundo. En el caso de Panamá, el primer historiador que se interesa en dar acceso a las fuentes primarias sobre la historia de Panamá es Carlos Manuel Gastesoro. Y él se enfoca principalmente en los periodos de la colonia y de unión a Colombia, o sea, del periodo de la colonia hispánica y de nuestro periodo de unión a Colombia. Él siempre evitó hacer historia republicana. Él llega hasta 1903 en casi todos sus estudios y hasta en sus clases. Yo tuve el honor de ser una de sus discípulas. Debemos recordar también que él fue profesor en sus últimos años del periodo militar en Panamá, en donde muchos de los profesores de oposición fueron exiliados. Así que creo que a eso se debía que él prefería hacer historia que no fuera de la República para no pisar pues tierras movedizas, digamos, ¿no? Políticamente hablando. Eso es también interesante saber cuando los historiadores están bajo ese tipo de presión, ¿no? O si escriben para bajo contrato, digamos, para hacer una versión dorada de algún personaje, porque la familia le está pagando para eso, o sea, biografías, todo eso. Es muy interesante que el historiador crítico tome en consideración a la hora de estudiar estos documentos que serían secundarios, estos estudios. Para la historia de Panamá, entonces les estoy adjuntando el texto de Carlos Manuel Gastesoro, en donde hace un listado innumerable de fuentes, todas ellas son primarias, escritas sobre estos periodos de la historia colonial hispánica de Panamá y de la Unión a Colombia. Así que es para que vean ustedes el amplio abanico de estos documentos, que no están incluidos otro tipo de fuentes, porque la intención de este texto que se llama Para una monumenta de Panamá era poder rescatar estos documentos e imprimirlos en la editorial universitaria donde él era el director. Así que él empezó esa tarea, pero no la terminó. Para la historia prehispánica de Panamá, quienes han sistematizado esas fuentes no escritas han sido los arqueólogos Olga Linares, Richard Cook, Dolores Piperno, todos ellos del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá. Ellos defendieron primeramente que Panamá y el Caribe eran zonas arqueológicas de interés, eran relevantes porque eran casi siempre por los arqueólogos ignoradas porque no teníamos pirámides. Entonces ellos identifican que la zona es importante para poder entonces adquirir fondos y hacer investigaciones, excavaciones arqueológicas. Y ellos entonces determinan cuáles son esas fuentes primarias para esos periodos prehispánicos de Panamá, que son básicamente fósiles orgánicos, humanos o de flora y fauna. Entonces ellos en ese sentido son los pioneros para estudiar y sistematizar ese tipo de fuentes. Por último, es interesante tomar en cuenta que, bueno, ambas fuentes son importantes, no es que una es más importante que la otra, porque las fuentes primarias, claro, nos dan el primer paso, son las huellas a estudiar, ¿no? Son los vestigios del pasado. Pero sin las secundarias, nosotros tendríamos una colección como la del anticuario, ¿no? De un montón de cosas, pero que no sabríamos ni cómo están relacionadas entre sí, ni sabríamos darle un sentido a todas ellas. Así que ambas son importantes. Por último, también quería indicar que los testimonios, fundamentalmente, como ya también nos lo advierte Mark Bloch, son sujetos entonces también no solo a subjetividades que pueden ser no intencionadas, ¿no? De manipular a nadie, pero hay otras veces que también sí son intencionales estas manipulaciones y que en nuestros días nosotros estamos más que nunca sometidos, los historiadores y los ciudadanos, a lo que se llaman las noticias falsas,
que vienen siendo, digamos, las crónicas, ¿no?, de la época pasada, ¿no? Son noticias. Entonces, como en el pasado también las noticias también eran muchas veces malintencionadas, ¿no? Es decir, manipuladas para crear este, un determinado resultado, también ocurre y con más virulencia que nunca en nuestra época con pues, el acceso a las redes sociales y a los medios digitales. Entonces es importante que los historiadores utilicemos todas esas fuentes sabiendo que hay que contextualizarlas y evaluarlas para saber su procedencia y determinar también su validez y su intencionalidad. Con esto entonces los introduzco al fascinante tema de las fuentes históricas, su valor, sus limitaciones, para que ustedes estudien ahora los materiales didácticos que les adjunto en el correo y que me hagan saber sus preguntas y sus dudas por nuestro grupo de WhatsApp. Hasta la próxima clase, un abrazo cariñoso de su profesora Ana Elena Porras.